Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque aunque nos gustaría estar dormidos, tú nos has dado tu alarma, Dios, para despertarnos, Señor, a esta realidad. Te damos gracias. Yo te pido, Dios, que los que no creen en ti, Señor, hoy crean, Señor Jesús. Y los que ya hemos creído en ti, Señor, seamos despertados aún más, Señor, a la realidad de tu regreso. En el nombre de Jesús, amén. Los niños pueden pasar a sus clases, los niños y los maestros. ¿Quién le tiene miedo a un cuadro, a un león colgado en el cuadro de tu casa, no? O sea, una pintura de un león. ¿Quién le tiene miedo a eso? Pues nadie, porque hasta te puedes dormir enseguida de eso y no nada va a pasar porque no es real, ¿no? El lunes fui al zoológico con mi esposa. Ahí vimos a la pareja de leones, el macho y la hembra. Estábamos ahí viendo. E imagínate que por un momento me hubiera caído ahí en el pozo ese donde está el león y que yo estaría delante de esos dos leones. ¿Tú crees que yo actuaría diferente de el león que está colgado ahí en un cuadro? Obviamente, porque mientras en un cuadro de pintura yo puedo hasta dormir enseguida de ese león, ahí en la jaula con el león yo no podría dormir ni un segundo, estaría alerta, muy, muy cuidadoso. Y esa es la intención de Pedro en este pasaje con la iglesia, que la iglesia estuviera despierta ante la realidad que Cristo va a regresar y que no la viera como los falsos maestros, como un cuadro pintado en la pared que no es real. Entonces tenemos dos opciones. Ellos tenían dos opciones y nosotros también. Las dos opciones, la primera opción es, si la palabra de Dios es real, que yo estoy seguro que sí, y la venida de Cristo es real, que yo estoy seguro que sí, entonces nuestra forma de vivir debe de ser con tanta cautela y precaución y vivir de una forma que refleje eso, como si estuviéramos en esa jaula de león. Y la otra opción es de que creyéramos como los falsos maestros que esto no es real, que esto simplemente es un cuento y comamos y bebamos que mañana moriremos. YOLO, you only live once, así que vamos a hacer lo que queramos hacer. Obviamente la segunda es una necedad. Y hoy vamos a ver este mensaje que Pedro tenía a la iglesia. Pero fíjense, vamos a retroceder un poco al capítulo 1 de 2 de Pedro. Y fíjense cómo Pedro empieza la carta. Pedro empieza la carta diciendo que Dios por su gloria y excelencia nos ha dado grandísimas y preciosas promesas, para que por medio de esas promesas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, lo que Pedro está diciendo es de que Dios por medio de su palabra nos ha dado promesas y que cuando nosotros creemos esas promesas, las recibimos, las creemos, vamos a actuar de acuerdo a esas promesas y vamos a parecernos más a Cristo, es decir, ser participantes de su naturaleza divina. Como por ejemplo una promesa, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si yo creo esa promesa, yo voy a actuar de acuerdo a ella, voy a actuar como una nueva criatura. Si no creo esa promesa, voy a actuar de acuerdo a la vieja manera de vivir. Entonces es muy crucial que creamos las promesas del Señor. Y eso Pedro nos lo explica en el capítulo 1. Así que, ¿por qué quiere que creamos estas promesas, como decimos, para parecernos más a Cristo? ¿Y por qué queremos parecernos más a Cristo? Porque el propósito de todo, mis hermanos, el propósito de nuestras vidas es darle gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios Todopoderoso, y el que perfectamente refleja a Dios y trae gloria a Dios es Cristo. Y el propósito tuyo y mío es parecernos cada vez más y más a Cristo, y Él se lleva la gloria. Y como dice el Dr. Piper, y nosotros nos llevamos el gozo. Y esa es la mejor manera de vivir. Es la manera bíblica de vivir para la gloria de Cristo. Así que es importante que creamos estas promesas. Y la que hoy vamos a ver es crucial para que lleguemos a ser más a la semejanza de Cristo. Así que el peligro que estaba en ese tiempo era de que Pedro sabía que había falsos maestros
en las iglesias. La iglesia llevaba apenas unos 40 años de existencia, ya se había multiplicado por todo Asia, pero ya habían sido introducidos, los cuales hemos visto en las semanas pasadas, falsos maestros que estaban contradiciendo, que estaban negando, que estaban pervirtiendo las promesas de Dios en su palabra. Y el propósito de Pedro es de que crean esas promesas, pero tiene que quitar ese obstáculo de los falsos maestros para que crean las promesas. Entonces, por eso es bien crucial esta carta, porque esta carta nos quita, es como, imagínate, ¿tú tomarías una agua con una mosca muerta ahí? Pues no, ¿verdad? Para tomarte el agua tienes que primero quitar la mosca y, bueno, suponiendo que es la única agua que tiene, la hierves, la hierves muy bien, le pones ahí cloro y luego ya te la tomas, ¿no? Entonces Dios nos ha dado promesas, pero si están siendo contaminadas con las moscas muertas de los falsos maestros, lo que Pedro quiere hacer es quitarla y que podamos tener la puritita promesas de Dios. Así que vamos a empezar en el texto. El propósito de Pedro, despertar las limpias mentes acerca de la venida. En el verso 1 y 2 vamos a leerlo, mira lo que dice. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjate, ese propósito, escribió 2 cartas Pedro para despertar a la iglesia. Dice, en ambas las he escrito para despertar con exhortación vuestro limpio entendimiento. Veamos esto, mis hermanos, que o sea, tú pensarías, fíjate lo que dice en el texto, vuestro limpio entendimiento. Pedro quería hacer un contraste que estaba hablando a los creyentes que ya tenían en la mente limpia, que ya habían sido regenerados, que ya habían nacido de nuevo. En contraste con los falsos maestros, los no creyentes que tenían la mente sucia. Entonces, es necesario, mis hermanos, hablar a las mentes limpias. Y es necesario primeramente tener una mente limpia. Mira lo que dice 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí Pablo le escribe a los corintios y les dice que el hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre que no ha experimentado a Cristo, que no está lleno de su palabra, ese hombre es el hombre natural que no percibe las cosas del Espíritu, no puede entender. La gente sin Cristo, y tal vez hay gente aquí sin Cristo que dice, híjole, yo de plano, yo no creo lo que están diciendo aquí o en la Biblia, yo no entiendo absolutamente nada, ¿sí? Y es probable que puedas tener la mente natural y todavía no has tenido la mente espiritual. Entonces, es necesario tener esa mente y Pedro está hablando a los que tienen la mente limpia. Es como, por ejemplo, una vez que fui a un país donde hablaban francés y me acuerdo que yo quise practicar mi francés de la prepa y le dije, où est la Torre Eiffel? Y según yo, ¿dónde está la Torre Eiffel? Pero este hombre, pues ya me contestó como si yo supiera francés, 5 minutos, y yo me quedé así. Ahí me di cuenta que los 4 años de francés no sirvieron para nada. Porque cuando te hablan en otro idioma, pues no entiendes, ¿no? Y así pasa cuando no has tenido la mente limpia, es como si te hablan en otro idioma. Tú te quedas, no entendí nada. Y es muy probablemente porque no has nacido de nuevo. Así que, hermanos, no hermanos, si no has nacido de nuevo, esté consciente de eso y busca hoy al Señor para que puedas entender estas cosas, ¿sí? Pero también fíjate que dice que a los que tienen limpia la mente, no nomás los deja tranquilos Pedro diciendo, ustedes ya la tienen la mente limpia, ya van a entender todas las cosas. Fíjate lo que dice, que escribió esa carta ¿para qué? Para despertarlos con exhortación. Pedro sabía que aunque somos creyentes, que aunque la iglesia es la que le estaba escribiendo y nosotros somos creyentes, es necesario que constantemente nos estemos recordando con la palabra, con exhortación. Miren lo que dice Hebreos 3:13. Miren lo que dice este pasaje. Dice,
Hebreos 3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si Pedro escribió estas dos cartas para despertar a la iglesia, necesitamos entender que como seguidores de Cristo necesitamos ser despertados, estimulados, porque tendemos a olvidarnos. Como dice una frase, ¿no? Oveja aislada, escena de lobos. Y yo lo he visto vez tras vez, mis hermanos. Vez tras vez lo he visto. Gente, hermanos que tal vez llegan después de que empiece el servicio, se salen antes con la razón de que no quieren saludar a nadie. Tal vez no vienen en las reuniones de grupo de casa o las reuniones de oración o en las reuniones de hombres, porque quieren cumplir con venir el domingo, pero no quieren estar en un contexto donde estén exhortados por los hermanos para ser despertados a la realidad de la palabra. Y mis hermanos, yo te quiero hablar que si tú eres alguno de esos que crees que con solo venir el domingo estás cumpliendo, aquí nos muestra que no. Porque necesitamos estar en un contexto donde nos estamos exhortando mutuamente. Y aquí dicen Hebreos, cada día. Y gracias a Dios que existe el WhatsApp, ¿no? Porque cada día pues no nos vemos, ¿no? Pero podemos estar animando mutuamente todos los días en oración, mandando versículos, hablándolos la palabra. Este es lo que la Biblia nos está enseñando aquí. Así que yo te animo a que te integres. Ahora fíjate lo que dice el siguiente pedazo de la palabra. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Fíjate lo que dice. Quiero escribirles esta carta para despertarlos con exhortación, dice, por medio, ¿sí? Para que tengáis memoria de las palabras que han sido dichas por los santos profetas. Y cuando la Biblia habla de los santos profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Malaquías, ¿sí? Es decir, Pedro quería recordarles el Antiguo Testamento, y fíjate, no nomás eso, sino el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Es decir, lo que Jesús habló, que está en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, y lo que los apóstoles nos dieron, es decir, desde Hechos hasta Apocalipsis, toda la Biblia. Pedro, la alarma que usa Pedro, ¿qué es? La otra alarma más poderosa, la palabra de Dios. Y para ser despertados, eso es lo que necesitamos. No necesitamos escuchar pláticas motivacionales para ser despertados. No necesitamos simplemente, todo esto va a salir bien. Necesitamos la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque fíjate que aquí Pedro dice todo, aquí incluye todo. Y yo te quiero preguntar, mi hermano, ¿cómo vas con leer toda la Biblia? Mira, te voy a decir lo que los cristianos en China hacen. Los cristianos en China no todos pueden tener Biblia. Ahí existe la iglesia secreta. ¿Y sabes lo que hacen? Arrancan un pedazo de Biblia, pero no por deshonra, sino que se la dividen entre la iglesia, se la memorizan y luego, ya que se la han memorizado, se la van rotando y así se van memorizando la Biblia porque no tienen. Y así pasan por toda la Biblia. Y desgraciadamente, hermanos, hasta podemos tener 5 Biblias de estudio y no hemos leído la Biblia entera una sola vez. Y eso es vergonzoso. Y yo te quiero decir, mi hermano, que si no lo has hecho, esto no es para condenación, pero sí es para exhortación. Haz un plan hoy. Decir, voy a leer de Génesis a Apocalipsis. Agarra un buen plan. Aquí hay planes de lectura. Júntate con otros, pero hazte el plan de hacerlo. Es en 1 año, 2 años. Pero hazlo, mi hermano. De Génesis a Apocalipsis. Entonces, mira, la promesa que está a punto de recordar por medio de Génesis hasta Apocalipsis, usando los santos profetas, lo que dijo Jesús y los apóstoles, es la venida del Señor. Y lo vemos en el verso 10. En el verso 10 de ese capítulo dice que de eso está a punto de hablar. Pero fíjate,
Mira lo que dice, la promesa de su regreso se menciona cientos de veces a través del Antiguo y Nuevo Testamento, dándonos una firme confianza de la certeza de su regreso. Hay muchas profecías, cientos de ellas, que hablan acerca de que Jesús va a regresar a juzgar el mundo. Y hoy me gustaría ver unas tres, dos del Antiguo Testamento, una que dijo Jesús y una que dijo el autor de Hebreos. Miren lo que dice Malaquías 4 del 1 al 2. Malaquías 4 del 1 al 2. Dice, porque he aquí, Malaquías 4 del 1 al 2, dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahí está hablando hace 2400 años esta profecía de que Cristo va a regresar. Sofonías 3:8, miren lo que dice. Por tanto, esperadme, declara el Señor. Sofonías 3:8. Dice, por tanto, esperadme, declara el Señor, hasta el día en que me levante como testigo. Porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi indignación, todo el ardor de mi ira, porque por el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. Otra profecía del juicio de Dios y del regreso de Cristo. Pero mira lo que dice, ya vimos lo que dijo los santos profetas, mira lo que dice Cristo en Mateo 16:27. Mateo 16:27, miren lo que dice Cristo. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Cristo habló mucho de su regreso, aquí nomás es un versículo de ello. Y otro, Hebreos 9:28, el autor de Hebreos, mira lo que dice. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados, es decir, Cristo ya vino, murió por nosotros en la cruz, dice, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y la verdad es que, como digo, hay cientos, si quieren lean todo Apocalipsis y habla ahí del regreso de Cristo. Entonces, ¿por qué Pedro? La pregunta que me gustaría hacer es, ¿por qué Pedro termina esta carta? Y fíjense, es muy importante esta carta porque como ya hemos visto, Pedro, el que Dios, fíjate, Jesucristo lo puso como líder de la iglesia, ¿sí? Y este hombre está a punto de morir, lo dice en esta carta. Y está escribiendo una carta, o sea, son sus últimas palabras para las iglesias, es algo súper importante. Y la pregunta es, ¿por qué recordar esta promesa en específico? ¿Por qué recordar la promesa de que Cristo iba a regresar? ¿Por qué es tan importante? Si vemos el verso 10, fíjate que dice que va a regresar como ladrón en la noche. Y esa enseñanza Pedro la agarró del mismo Jesús, porque él estaba seguida de Cristo. Y Jesús enseñó que Cristo iba a regresar, Jesús mismo enseñó que él iba a regresar como ladrón en la noche. Y vamos a leer todos, si pueden ir a sus Biblias, Mateo 24, versículo 42. Mateo 24, 42. Dice, Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y
comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espere y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Volviendo otra vez a la película de Home Alone y la de mi pobre angelito, ¿se acuerdan, no? Que este niño, el Macaulay Culkin, que se entera de que los ladrones, 2 ladrones van a entrar a su casa a asaltar. ¿Y qué hace? ¿Se duerme? No, toda la película se prepara porque van a venir estos ladrones a asaltarlo. Y Cristo dice casi lo mismo, dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche. No significa que Jesús es un ladrón. ¿El ladrón quién es? Satanás. Pero es una analogía para mostrar que Cristo va a regresar cuando menos lo esperemos. Y así como si te dijeran, en esta semana va a venir un ladrón en la noche a robar tu casa, ¿a poco pudieras dormir? No. Hablarías al 911, te prepararías ahí, estarías listo ahí en la puerta, ¿no? No podrías dormir, porque no sería como un cuadro pintado, sería como si estuvieras en la misma jaula del león. Y Cristo quiere que estemos conscientes de su venida, quiere que estemos alertas, porque la consecuencia de no estar alerta, Jesús mismo la dice. ¿Qué pasa con la gente que pierde la noción de que Cristo va a regresar? Y normalmente nosotros, hermanos, tendemos a perderla. Y por eso Pedro quería recordar a la iglesia. Y por eso este mensaje es despertarnos, para que nosotros recordemos su venida, que pronto está por venir. Y eso cambia nuestra manera de vivir. Mira lo que pasó con los que dijeron, tarda mucho. Mira, mi Señor tarda en venir. Comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Qué curioso, ¿no? Que habla específicamente de los borrachos. Yo quiero hablar de eso porque aquí, hermanos, habrá gente que está emborrachándose como si fuera algo chido, suave, normal. ¿Acaso no sabemos en 1 Corintios donde dice que no erréis? 6:9. No erréis. Los adúlteros no van a entrar al cielo. Los borrachos, dice, no entrarán al cielo. Ni los fornicarios, ni los que se echan con varones. Por los que creen toda esta mentira de que no, LGTB, que así nacen. No, la Biblia dice que el pecado de la homosexualidad no nos podrá dejar entrar al cielo. Así que, hermanos, no erréis, ni los borrachos, ni los que practican el pecado. Dice 1 Juan que el que practica el pecado es del diablo. Y hay una diferencia, hermanos, y no voy a entrar mucho en ello, pero el creyente, mira, la diferencia entre un creyente y un no creyente es esta: un puerquito y una ovejita. ¿Qué pasa cuando el puerquito se cae en el lodo? Le encanta, es su sauna, su jacuzzi, ¿no? ¡Ay, qué rico! ¿Y qué pasa cuando una ovejita cae en el lodo? Sale corriendo. ¿El cristiano puede caer en el lodo? ¿Puede caer en pecado? Sí. ¿Pero se deleita en él? No. Te deleitas en el pecado, mi hermano. Te gusta emborracharte. Te gusta fornicar. Te gusta ser infiel a tu esposa, esposo. Te gusta. Entonces, mi hermano, te gusta desobedecer a tus padres e irte cuando a escondidas a fiestas. ¿Te gusta eso, mi hermano? Pues entonces, no eres mi hermano. Eso es lo que Cristo dijo. Tenemos que estar, porque mira lo que dice el versículo 11 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice. Cuando termina de dar toda esta promesa, dice: puestos que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? A la luz de la venida de Cristo, ¿cómo no puede eso cambiar nuestra forma de actuar? No podemos seguir igual. Por eso la importancia de estar conscientes del regreso de Cristo y no decir, ya ha tardado mucho. Esta palabra nos afecta para que vivamos en santidad y una vida piadosa, una vida que se parece a la de Cristo. ¿Cómo? Buscándolo, orando, teniendo comunión con Él. Dice la Biblia en Juan 15 que fuera de Él nada podemos hacer.
leyendo la palabra como les dije ahorita, siendo un esposo que ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, que la cuida, que la protege, que es líder en el hogar, que busca que sea discipulada. Una esposa que respete y se somete a su esposo, hijos obedientes, empleados que son diligentes y que no roban, creyentes que están haciendo discípulos, que comparten el evangelio, que cuidan a los otros creyentes, que se preocupan por ellos, que buscan primero el reino de Dios y su justicia. Sí, hermanos, parezcámonos más a Cristo, conociendo más a Cristo. Así que es de suma importancia esta promesa, a tal grado que escribe toda una carta para recordarles y despertar con esta promesa. Pero Pedro sabe que hay burladores que están atacando esta promesa. Y de hecho en el capítulo 2 nos muestra cuál es la conducta de estos que se burlan. Perversa. ¿Por qué? Porque como no creen que Cristo va a regresar, la niegan, la distorsionan. Y como no creen, pues viven como quieren. Pero Pedro va a dar unos argumentos. Mira, quiere advertir a la iglesia de aquellos que se burlan del regreso de su venida. Y luego va a dar 3 argumentos para defender que sí es. 4. Así que primero vamos a ver en el versículo 3 cuál es el argumento vamos al versículo 3 y el 4. Vamos a leerlo. Dice, sabiendo primero esto. 1 Pedro 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Pedro dice, fíjate lo que dice, sabiendo primero esto, a lo que se refiere es, sobre todo esto, o sea, esto es de primera importancia, que en los últimos días vendrán burladores. Ahora, cuando la Biblia habla de últimos días, se refiere a desde que Cristo vino y hasta que Cristo regrese. Así que desde hace 2000 años estamos en los últimos días. Y en esos últimos días vendrán burladores, gente burlona. ¿Y acaso no han escuchado? Yo lo he escuchado. ¿Y acaso tú no has escuchado gente que dice, no que Cristo iba a venir para el año 2000? Tantas veces que dicen que va a venir y no viene. Y aún hermanos que alguna vez les ha entrado la duda, ¿no? ¿En serio vendrá Cristo? Dice Cristo que vendría pronto, ya pasaron 2000 años. Si Pedro tenía que advertir a la iglesia acerca de esto, y solo habían pasado menos de 40 años de que Jesús había ascendido al cielo, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser advertidos de estos burlones después de que ha pasado 2000 años? Porque han pasado bastante tiempo. Fíjate el argumento que dicen los burlones. Versículo 5, mira lo que dice. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. En otra versión, NTV dice, desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. O sea, el argumento de los burlones, de los falsos maestros será este. Todo permanece igual desde que se creó la tierra. Todo sigue igual. ¿Y qué nos dice que va a cambiar algo? Nada. Todo sigue igual. Y nosotros, como estamos en un momento de la historia que vivimos 70, 80, su máximo 90, 100 años, creemos que hemos visto mucho, pero hemos visto una gotita, mis hermanos. Entonces, mira lo que dice John Piper. Dice, este es un argumento sorprendentemente moderno para rechazar la segunda venida sobrenatural y corporal. Simplemente dice, las leyes de la naturaleza son constantes e invariables. El sol ha salido y se ha puesto. Las estaciones continúan. Las mareas han subido y bajado durante miles de años en perfecto orden. Por lo tanto, deben esperar esta constancia para el futuro. Y cualquier pensamiento de que el cielo pueda enrollarse como un pergamino y la tierra purificarse con un juicio global y feroz por parte del Cristo que regresa es inimaginable e injustificado. Esta es exactamente la posición de mucha de la ciencia moderna. Y hay cientos de pastores y teólogos en las iglesias y seminarios de hoy que rechazan una segunda venida física y un juicio futuro por la misma razón. Dicen eso, ¿no? Nada ha cambiado.
todo va a venir, nada va a cambiar. Y yo, siendo honesto con ustedes, mis hermanos, yo he pasado por tiempos de debilidad y a mí sí me ha entrado esta duda: ¿vendrá Cristo? Y si eres honesto, tal vez a ti te ha pasado, tal vez algunos no, pero algunos dicen, ¿vendrá? Y lo que Pedro está a punto de decir, estos 4 argumentos fuertes, sólidos, firmes, porque es la palabra de Dios, me han mantenido en la fe. Por lo tanto, vamos a abrir nuestros oídos, porque esto nos va a mantener en la fe hasta el fin. ¿Sí? Mira la primera defensa de Pedro: Dios creó todo. Mira lo que dice el siguiente verso: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, esta gente lo primero que niega, o sea, ignoran voluntariamente. ¿Qué es ignorar voluntariamente? O sea, que saben que está ahí, pero se tapan, ¿sí? O sea, no quieren ver lo obvio. En Romanos 1:21, Pablo habla más acerca de esta condición, diciendo, habiendo conocido a Dios, o sea, la gente sabe que Dios existe, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. En otra versión dice, inventaron ideas necias sobre Dios, como resultado la mente les quedó en oscuridad y confusión. El problema no es algo intelectual. Los ateos modernos no es un problema intelectual de que no hay evidencia de que Dios existe, porque la evidencia está aquí, hermano. El problema es moral, que no quieren que Dios existe, ignoran voluntariamente a Dios. Los falsos y los modernos ignoran voluntariamente a Dios porque saben que si Dios existe, es un juez y tendrán que dar cuentas por sus pecados. Y eso no le conviene. Qué ridículo sería. ¿Tú me creerías que si ahorita yo te digo, oye, ¿sabes qué? Te enseño una Mona Lisa. Fíjate, mira cómo se creó esta Mona Lisa. Puse en mi garage ahí como 5 pinturas, baldes, y luego le puse una bombita. ¡Pum! Y salió esto. ¿Qué pensarías? ¿Me creerías? Dirías que estás loco. Qué ridículo es pensar que todo el orden perfecto de la naturaleza, las 20 millones de especies de insectos que hay en el Amazonas, que las gloriosas montañas como el Everest, que todo el mar, que todos los árboles, que todas las especies, que el cuerpo humano, que es maravilloso, que es perfecto, todo eso fue porque se creó de la nada. Y esa nada ha evolucionado tan perfectamente. Es ridículo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque prefiere la gente creer esa mentira absurda y escribirla en textos y hacer un museo en Washington para promover la evolución, que ver lo obvio que Dios creó todo. Eso ha sido desde el principio. Así que lo que dicen que es nuevo, en realidad ya estaban teniendo problemas hace 2000 años. Me acuerdo que una vez fui a ver un apologeta, uno que defiende la fe. Y dijo, y preguntó, ¿cuál es el milagro más asombroso? Yo dije, la resurrección. Y otros dijeron, no, pues que esto, que el otro. Él dijo, muy interesante, todos esos son gloriosos, pero su perspectiva era, yo creo que la resurrección es algo glorioso porque es donde alguien está muerto y cobra vida. Pero algo más asombroso es que de nada, por la pura palabra, se creó todo. Y me hizo sentido, y sí es cierto, la Biblia lo dice en Hebreos, ¿no? Capítulo 11, versículo 3, no lo tienen que buscar, pero dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Yo quiero que tú un día hagas el intento de decir, quiero crear una rosa, créate, y hazlo para que veas cómo te ves. Pero Dios dijo, sea la luz. Todas las estrellas más grandes que el sol fueron creadas. El mar, los océanos, lo más con hablar. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Entonces, si la palabra de la creación, que es obvio, es cierto,
¿Qué difícil tendremos, qué dificultad tendremos en creer que Job fue tragado por un pez grande? Que una serpiente habló, dicen que son ridiculeces, pero si la creación es verdad, todas esas historias hacen sentido, porque Dios es más poderoso. Claro que Cristo puede caminar en el agua si le creó el agua. ¿Cómo no puede modificar ahí unas leyes? Es que el hecho de este argumento es poderosísimo porque nos da una confianza en toda la Biblia, muy fuerte. Entonces, nuestra total confianza debe ser en la palabra de Dios, no dudando nada de lo que dice, sino confiando en ella. Por eso insisto, descansa en la palabra, léela, medita de día y de noche en ella. ¿Cuántas veces he tenido que dar consejería o ánimo? Oh, estoy batallando. Y le pregunto, oye, ¿estás leyendo la Biblia? No, siempre. Porque no están confiando, no están firmes en la roca. Así que este argumento, híjole, para mí es suficiente para quitar a todos estos falsos maestros, ¿no? Y aparte que, fíjate el argumento de los burlones, dice, todo ha permanecido igual desde el principio. No es cierto, antes no había nada y de repente hubo todo. Por el puro hecho de la creación de Dios, su palabra, y de que de un momento no había nada y creó todo, es un argumento muy poderoso. Pero no simplemente dice Pedro eso, sino va con el siguiente argumento en el versículo 6 y dice, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. O sea, fíjate lo que está diciendo Pedro. Qué falsedad lo que dicen estos falsos maestros. Dicen que todo permaneció igual. No existía nada. Ahora fue creado todo. Y no simplemente eso, sino que cuando fue creado todo, los hombres se multiplicaron y su maldad se multiplicó a tal grado que Dios mandó un diluvio para juzgar. Y si eso pasó en el pasado, va a suceder otra vez. Ese es el segundo argumento. Que si ya ha sucedido antes, va a suceder otra vez. Pero ¿qué hacen los falsos maestros, los burladores? Ignoran voluntariamente lo obvio. Porque el diluvio, mis hermanos, quiero que sepan que bíblicamente es obvio, pero no nomás eso, sino históricamente también. Mira lo que encontré un artículo por Eric Jones, y este artículo es secular, pero mira lo que dice. Los antropólogos que estudian leyes y cuentos populares de diferentes ubicaciones geográficas y culturas han informado sistemáticamente de un grupo particular de leyendas que es común a prácticamente todas las civilizaciones. Las leyendas han surgido en cientos de culturas en todo el mundo que hablan de un enorme y catastrófico diluvio que destruyó a la mayoría de la humanidad y que solo unos pocos individuos y animales sobrevivieron. Aunque la mayoría de los historiadores que han estudiado este asunto estiman que estas leyendas se suman a más de 200. Según el geólogo evolucionista Robert Scott, dice, la historia de Noé es solo una historia en una colección mundial de al menos 500 historias de inundación, que son los más difundidos de todas historias antiguas y por lo tanto considerado entre los más antiguos. Scott continuó observando, las narrativas de una inundación masiva se encuentran en todo el mundo. Las historias de un gran diluvio se encuentran en cada continente habitado y entre una gran cantidad de grupos lingüísticos y culturalmente diferentes. Fíjense, se hizo un estudio de 200 historias de todo el mundo de diferentes lugares. Fíjense, había en China, Babilonia, están estas historias, en México, en Egipto, en Sudán, en Siria, en Persia, en India, en Noruega, en Gales, en Irlanda, en Indonesia, en Rumanía, etcétera. Y fíjense, nomás para que vean, si pueden poner la presentación ahí, nomás para que vean. De 200 historias que han estudiado, 95% de esas historias dicen que el diluvio fue mundial. El 88% dice que fue una familia la que se salvó. El 70% dice que se salvó en un bote. O sea, 200 historias concuerdan que se salvó, 67% concuerda que se salvaron animales. El 66% concuerdan que fue a causa de la maldad. O sea, más de 100 historias. El 66% dice que fueron prevenidos por alguien.
El 57% dice que el bote quedó en una montaña. El 37% dice que mandaron aves. Y el 9%, que más o menos son 20 historias, dice que se salvaron exactamente 8 personas. Entonces tenemos la Biblia como suficiente evidencia, pero también tenemos la historia que nos da la evidencia de que el diluvio fue real, y estos falsos lo negaban lo que era obvio. Y en la actualidad, mis hermanos, hay muchos falsos maestros y que niegan cosas de la Escritura. Tal vez no niegan la venida del Señor, tal vez sí, pero niegan otras cosas y son selectivos en sus temas cuando van a predicar. Nomás predican lo que les conviene o lo que quieren. Si quieren tener dinero, ¿qué predican? Dinero. Si quieren ellos hacerse ricos, si quieren ellos, si ellos están viviendo en adulterio, ¿van a hablar del pecado? No. Así que cuidémonos también de aquellos predicadores que ignoran voluntariamente. Pero no solamente ellos, hermanos, a veces nosotros hacemos lo mismo. Ignoramos voluntariamente cuando leemos la palabra, somos selectivos, ¿sí o no? Nos encantan las promesas como, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Y hasta lo tienes y te lo sabes y lo dices. Pero, ¿qué dice un versiculito antes? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No se puede romper eso, ¿no? El privilegio con la responsabilidad. Y hay muchos otros, ¿no? Versos, pasajes que somos selectivos. Así que por eso nosotros aquí en la iglesia predicamos lo que se llama predicación expositiva, que se van yendo libro por libro, porque no queremos escoger temas y lo que queremos es hablar todo el consejo de Dios, sin que falte nada. Así que continuemos diciendo, mira lo que dice. No simplemente, la evidencia del diluvio no solamente muestra que Dios tiene el poder para hacerlo, sino que lo hizo por juicio contra la maldad del hombre. Y si lo hizo en el pasado, lo volverá a hacer. Mira lo que dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. Algunos recordarán que Dios le dijo a Noé, ya no voy a destruir la tierra con agua. Y vemos hasta la fecha el arco iris como pacto de que no va a destruir la tierra con agua, pero sí la va a destruir, mis hermanos, con fuego. Y eso no les conviene a los falsos maestros y a los pecadores. ¿Por qué no les conviene? Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 10. Dice, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. A la gente que se burla de del segundo regreso de Cristo, o a la gente que aún viene a la iglesia y que no cree eso, no les conviene. ¿Por qué? Porque va a venir el juicio y dice aquí que nos va a juzgar por todo lo que hemos hecho. En otro pasaje dice, por todas nuestras palabras, por todas nuestras intenciones y pensamientos. No nos conviene porque en Romanos 2:5 dice que la ira se va acumulando. Dice, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para el día de la revelación y del justo juicio de Dios. Cada vez que pecas, cada vez que ves pornografía, cada vez que desobedeces a tus padres, cada vez que haces lo que tú quieres y no lo que Dios te está diciendo, cada vez que te enfocas más en construir riquezas y no primeramente el reino de Dios y tu justicia, cada vez que eres infiel a tu esposo o esposa, cada vez que insultamos o criticamos, cada vez, dice la Biblia, que la ira se va acumulando para el día del juicio de Dios. Eso no le conviene a los falsos maestros y a los no creyentes. ¿Por qué? Porque va a ser horrible. Te preguntarás, ¿por qué juicio? ¿Que no Dios es amor? ¿Por qué juicio? ¿Por qué Dios tiene que castigar? No, Dios solo es amor. Porque Dios es juez justo, Salmo 7:11.
y está airado contra el impío todos los días, porque tú también estarías airado contra el impío. Imagínate que fueras un juez y estuviera delante de ti un violador que mató a tu niño o niña. ¿Y qué harías? ¿Lo dejarías libre? No, ese hombre merece el castigo de la cárcel. Porque aún nosotros tenemos sentido de justicia, porque fuimos hechos a la imagen de Dios. Pero Dios, que es juez justo, no nomás ve las violaciones, ve las mentiras, ve los robos, ve los adulterios, ve la desobediencia, ve la negligencia, ve todo. Todo eso lo está viendo. Y está delante de Dios y va a hacer justicia por cada una de esas cosas. La ira se va acumulando. Mira lo que dice Jonathan Edwards. La gloria de Dios es el mayor bien. Es el fin supremo de la creación. Es de más importancia que cualquier otra cosa. Pero hay un modo mediante el cual Dios se glorificará a sí mismo, a saber, la destrucción eterna de los impíos, que glorificará su justicia. Entonces se presentará como un gobernador justo de este mundo. La justicia vindicativa de Dios se presentará estricta, puntual, asombrosa, terrible y por tanto gloriosa. El juicio de Dios muestra la gloria de Dios porque Él es justo. Así que nosotros como creyentes debemos de anhelar el juicio de Dios. Dice, bienaventurados que tienen hambre y sed ¿de qué? Justicia. Porque ellos serán saciados. ¿Cuándo? Dios está sacia en este tiempo, sí, pero vamos a ser saciados completamente en el día del juicio, donde Dios va a hacer justicia con todo. Ahora fíjate lo que dice, que ese juicio va a ser con fuego. Toda la tierra va a ser destruida con fuego. Y yo quiero hablar más allá, porque hay algunos que profesan y que tal vez has escuchado. Yo no quiero que seas engañado, que ese fuego va a ser momentáneo y que una vez que seas destruido o aniquilado, ya va a cesar eso. La Biblia habla de que el infierno, la ira de Dios no es momentánea, no dura ni 1 año, ni 2 años, ni 10 años, ni 100 años, ni 1.000.000 de años, ni 1.000.000.000 de años, ni 1.000.000.000.000 de años. Es eterno. Imagínate el infierno, imagínate, no sé si te has quemado, pero imagínate que te has quemado un dedo y que te dicen, te vas a quemar, pero ¿cuánto duras quemándote? 1 segundo porque de volada lo sacas. Imagínate durar 1 minuto ahí quemándote. Imagínate que te digan, va a durar 15 minutos. Ya pasó un minuto y si te parece eterno, dices, todavía faltan 14 minutos. Pero el infierno no son 14 minutos. No hay esa esperanza de que va a terminar en 14 minutos. Vas a correr y seguir y seguir y seguir. Y van a querer ser destruidos, pero no serán destruidos. ¿Por qué? Mira lo que dice este teólogo. Dice, ninguna cantidad de castigo en el infierno, no importa lo mucho que dure, puede nunca expiar los pecados. Es imposible, por tanto, el infierno debe ser eterno. Dios es eterno y hemos pecado contra un Dios eterno, entonces la consecuencia del infierno debe ser para siempre. Y esto, hermano, nos debe hacer despertar. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir si hoy mueres? Hablábamos de nuestra hermana Patty, que estamos tan contentos porque ella no está ahí, ella está en el cielo. Y hubo fruto de ello. Pero te quiero decir unas buenas noticias, las mejores noticias, que al igual que Noé, que al igual que por la gracia de Dios ordenó a Noé que construyera un arca para que su familia fuese salva, de la misma manera Dios ha provisto una mejor arca, una salvación más grande, que no simplemente nos salva de ahogarnos con agua, sino de la condenación del fuego eterno. Es Cristo el mejor Noé, que no con madera, sino con su vida construyó una salvación gloriosa. Cristo, Dios encarnado, toda esa ira, todo el fuego que merecemos en ese día del juicio y por toda la eternidad, toda esa ira que justamente tú y yo merecemos, Cristo Jesús en la cruz del Calvario la recibió. Hace un par de meses, una vecina de nosotros falleció. Y falleció en una escuela elementary school, no sé si escucharon la noticia, donde un señor en vez de apretar el freno, apachurró
el acelerador. Y ella, por salvar a los 3 niños que estaban ahí, se interpuso y recibió el choque y falleció, salvando la vida de esos 3 niños. Y es Cristo Jesús el que se interpuso entre la ira y el fuego que nosotros merecemos y el choque que merecíamos, y se interpuso para Él recibir todo y gritar: ¡Oh, consumado es! En esa cruz Jesús tragó toda la ira, recibió todo nuestro pecado sucio. Toda esa ira la recibió por amor a ti, por amor a su Padre, por amor a ti, porque de tal manera ha amado Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo ya proveyó el arca, y no es un arca física, es su salvación en la cruz, y no quedó muerto porque Cristo ya pagó el pecado. Él no tuvo que estar en la eternidad en el infierno. En ese momento en la cruz Él pagó el infierno por nosotros, y al tercer día Cristo resucitó, mostrando que es Dios, mostrando que venció la muerte, mostrando que un día vamos a resucitar los que confiamos en Él. ¿Confías en Él? ¿Te has subido al arca de Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Cómo te arrepientes de tu pecado? Reconociendo tu pecado, viendo que has ofendido a un Dios santo, puro y recto, entristeciéndote por tu pecado, avergonzándote por tu pecado, confesando tu pecado a Dios, odiando tu pecado, apartándote de tu pecado, confiando solamente en la obra que Jesús hizo en la cruz. Porque ninguna obra que tú y yo podamos hacer, ni por venir mucho a la iglesia, ni por leer, ni por orar mucho, podemos ganarnos un segundo menos en el infierno. Pero la obra de Cristo Jesús lo completa todo, lo paga toda la eternidad. Y por eso, mis hermanos, es una salvación tan gloriosa. Súbete al arca, súbete al arca. Continúa. Y en el versículo 14, Pedro dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles. Dios le está hablando a la iglesia, no a los no creyentes, sino a los santos, a los que han sido salvos, a los que han sido salvos eternamente, a los que están seguros en la salvación. Pero dice: por lo cual, estando en espera de estas cosas, de la justicia de Dios, pero de la salvación tan gloriosa, dice: hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, que es pura e intachable a los ojos de Dios. La evidencia de que eres salvo es de que te ocupas de tu salvación con temor y temblor. Y no caigamos en la mentira de que yo ya soy salvo, siempre salvo, y voy a fornicar y mentir y robar. Al cabo Dios me salvó, porque la evidencia es de que no te ha salvado por tu pecado. A los que Dios salva son salvos, pero hay evidencia de ello. Hay evidencia de ello. Entonces Pedro sí quiere que estén como si el león estuviera enfrente del león, alertas. Es como si yo te regalo una pelotita blanca y dice: cuídamela, y tú la agarras y se te olvida, la pones en el carro y se te perdió. Y después de 2 semanas te digo: oye, ¿qué pasó con mi perla de $5,000? ¿Qué era una perla? ¿Por qué no me dijiste? Pues la tiré. Pero ¿qué si te hubiera dicho: mira, esta perla cuesta $5,000, ay de ti si no me la regresas? ¿Me la cuidas? ¿Qué va a hacer esa persona? ¿Qué harías tú? ¿La pondrías en no sé, o sea, irías al banco y cuídamelo, no sé, algo? ¿Por qué? Porque sabes el precio de la perla. Y cuando entendemos el sacrificio de Cristo, mis hermanos, no lo vamos a descuidar. No vamos a tirarle diciendo: Cristo ya me salvó. Sino esta salvación costó tanto a Cristo. Claro que voy a vivir para esa preciosa perla. El creer esta promesa y vivir de acuerdo a ella es estar viviendo y buscando a Cristo. Miren, la defensa número 3, la primera fue la creación, la segunda el diluvio, y ahora fíjate lo que dice: mas, oh hermanos, versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Una vez fui a España y les dije: ahorita regreso. Pues mi ahorita es muy mexicano, ¿no? Significa unas 2-3 horas.
Y la persona se molestó porque dijo, dijiste que ahorita regresabas. Y la persona para allá, ahorita es, ahorita, o sea, ya. Y pues ya, se disgustó conmigo, ¿no? Para Dios, el tiempo no es nuestro tiempo, ¿sí? Cuando Dios dice viene pronto, no es, ay, vengo en 5 segundos. Dios dice que para Él 1000 años es como un día. O sea, en ese sentido, Cristo resucitó antier. Para Dios, o sea, Él ve la eternidad, Él creó el tiempo, ¿sí? Entonces, los que se burlan, han pasado 2000 años y no ha venido, pura mentira. Pueden pasar otros 10,000 y son 10 días. Porque nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Entonces Pedro dice, ya el último argumento, y dice por qué. Dice, porque Él es paciente. Mira lo que dice el versículo 9. Ya con esto terminamos. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué Dios no ha venido? ¿Sabes por qué Cristo no ha regresado? Sí, porque es juez justo, pero también porque es misericordioso, amoroso, que se deleita en la misericordia. Él es paciente para con nosotros. Fíjate lo que dice. No dice, Él es paciente y ya dice, ¿es paciente para quién? Nosotros. Y en el capítulo 1, versículo 3, la carta está escrita a los llamados, a los escogidos. Él, Dios, es paciente para los escogidos, para los que Él predestinó. Miren lo que dice Juan 10:16. Dice Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo estaba hablando de que el pueblo de Israel, que es un redil, pero que había otras ovejas de Él que estaban en otro redil, es decir, las naciones. Y que había un número de ovejas que tenía que traer a su redil. Y que ellas iban a oír su voz. Pablo también habló de esto en Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, Cristo va a regresar bíblicamente hasta que el número exacto de los escogidos sean salvos. Ninguno va a perecer de su mano. Ninguno. ¿Por qué Dios no regresó hace 200 años? Porque Dios en su paciencia, hace 200 años tú no hubieras existido, por lo tanto no lo hubieras conocido y no estarías en el cielo. Y Dios quiere que tú estés en el cielo, adorándole como en Apocalipsis 7:9, de toda tribu, lengua y nación. Hay un número exacto. Y por la paciencia ese número no ha venido para que ese número proceda al arrepentimiento. Quiero aplicar esto, hermanos, porque hay un número exacto que Dios ha esparcido. Dice Mateo 24:14, que el evangelio del reino será predicado en cada nación y entonces vendrá el fin. Entonces, para que Cristo regrese, que no sabemos cuándo va a regresar, puede regresar hoy mismo, ¿sí? De esto se trata la carta. Pero también estemos conscientes que hay una realidad donde dice que hay un número de escogidos en cada tribu, lengua y nación. Según los misionólogos dicen que hay 16,000 grupos étnicos. Otros dicen que hay más, otros dicen que hay menos. Pero se sabe, se cree que 7,000 de ellos aún no hay iglesia. No hay iglesia. Y qué gozo, hermanos, que nosotros, como dice el siguiente versículo, nos esperemos la venida del Señor y la apresuremos de tal forma. Mira, Dios ya estableció el día en que va a regresar. Nadie sabe, solo Él. Él es soberano. Pero Pedro está exhortando y animando a la iglesia a de que vivamos de tal manera que podamos traer a aquellos escogidos al arrepentimiento y fe en Cristo. Así que yo quiero también animarlos, hermanos, a que oremos
como Lucas 10:2 dice, para que Dios levante obreros de esta congregación que van a ser discípulos de los escogidos en El Paso, Texas, en Estados Unidos y en las naciones. ¿Quién dice amén? Que de aquí puedan salir obreros que van a ir a llevar el mensaje del pastor para que las ovejas sean reunidas. Así que termino recordándolos, despertémonos, mis hermanos, como Pedro escribió esta carta, por medio de la palabra, recordando su venida, que Él viene pronto, para vivamos una vida santa, piadosa, alerta. Arrepiéntete hoy si no has creído en Cristo, y si has creído, está alerta y vive como si Cristo fuera a venir hoy mismo. Predica el evangelio a tus vecinos, a tus amigos. Y si aún no estás escondido en Cristo, entonces hoy refúgiate en Él, ven a Él. Despiértate, el regreso de Cristo se acerca.